hongo. El Principito estaba ahora pálido de cólera. Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos comen igualmente flores. Y no es serio intentar comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que no sirven nunca para nada. Eso es lo que piensan muchos niños a veces, que la lectura no sirve para nada. Y los papás andamos por la vida lamentándonos porque quisiéramos que los niños leyeran más. ¿Cómo fomentamos hábitos de lectura sanos en los niños? Somos Moni y Leo y esto es Con Todo el Amor. Bienvenidos. Llegaste a nuestras vidas dando a todo otro color. Y mirándome en tus ojos solo quiero ser mejor. Tú eres un poco de mí, yo quiero ser todo a tu favor. Construyendo nuestro propio mundo con todo el amor. Y crecemos juntos con todo el amor. Con temores y alegrías, sueños, dudas, triunfos, tropiezos y aprendemos. Haciendo el error, coleccionando recuerdos malos y buenos, pero con todo el amor. Bienvenidos con todo el amor. Hoy es viernes y hemos preparado un programa muy bonito para ustedes, para que como padres nos llenemos de herramientas para fomentar esos hábitos de lectura desde edades tempranas en nuestros niños, desde luego, para favorecer en ellos todas las áreas del desarrollo, para la imaginación, la creatividad, el área cognitiva, emocional, por supuesto la intelectual. Y hoy más que nunca entonces nosotros somos Moni y Leo. Leo. Moni, ¿qué más? Ay, qué envidia esa maleta que tenemos hoy en el set, tan atractiva, llena de libros. Yo, aquí tengo los míos también, Moni. Aquí tengo parte de algunos libros que compartimos en familia, que comparto con mis hijos, que han leído, unos que se pueden recomendar. Y qué chévere este tema para este fin de semana de la lectura. Ayer hablábamos de los hábitos de estudio, hoy hablamos de los hábitos de lectura que son tan importantes de ir creando en nuestras familias. A veces los padres no leemos tanto como deberíamos de leer, como quisiéramos leer, pero la lectura siempre es un mundo que está ahí abierto, con las puertas abiertas, que nos da la bienvenida y al que podemos llegar en cualquier momento. Nunca es tarde para llegar a ese mundo de la lectura, Moni. Así es, Leito, hoy tenemos mucha cosa en este set, van a pasar cosas maravillosas, como cuando nos metemos dentro de un cuento, así tal cual lo vamos a vivir hoy con todo el amor. Así que, Leo, de una vez, líneas abiertas y todo lo demás. Claro, 232-3903, 018 515-015. Ya también tengo aquí abierta nuestra transmisión en Facebook a través del canal Teleantioquia. Ahí nos pueden hacer sus comentarios, sus preguntas. Cuéntenos qué libros han leído en familia, qué libros han leído con sus hijos, qué libros recuerdan ustedes que leyeron en su niñez, el primer libro que se leyeron, qué libros nos pueden recomendar. Estamos abiertos hoy a escuchar esas sugerencias y esas experiencias para crecer en todos ese hábito de la lectura. Recuerden, 232-3903 para que nos llamen ya. Mientras se van conectando, van escribiendo además ahí a las redes sociales todo eso que les acaba de pedir Leo, van pensando en esos libros, en los primeros, en el que más han disfrutado leer con sus hijos. Hoy es viernes en Con Todo el Amor y los viernes, desde hace varios viernes, son viernes de tratados con amor. ¿Cómo poner además esos límites que a veces se vuelven tan hartos, tan cantalectosos, pero con todo el amor? Aquí está, Tratados con Amor. ¿Sabías que establecer límites, normas y rutinas en casa es una forma de prevenir comportamientos de riesgo en tus hijos? Así es,
Los límites son como una brújula que los niños necesitan para saber a dónde deben dirigirse, como un cerco de protección imaginario en el que ellos pueden aprender a crecer, a crear libremente, pero que les da la claridad de hasta dónde pueden llegar. Es muy importante tener en cuenta que para establecer límites de una forma respetuosa, tanto para los padres como para los hijos, es muy importante tener en cuenta que los límites deben ser explicados y no impuestos. Así motivarás a tus hijos a cooperar con mayor facilidad. Los límites deben comunicarse de forma positiva y estimulante para hacer sentir a los niños alentados a apropiarse de ellos. La motivación del adulto debe ser la de ayudar a los niños a aprender a través de los límites, en lugar de querer dominarlos y controlarlos con ellos. Los límites deben ser claros, consistentes en el tiempo y adecuados, por supuesto, según la edad. Deben ser razonables. Tener una lista interminable de normas y límites puede hacer sentir a los niños muy presionados. A veces menos es más. Así que les propongo firmar desde la distancia, pero con todo el amor, el siguiente tratado. Me comprometo a establecer límites claros, razonables y consistentes para mis hijos de una forma amorosa y respetuosa, que les permita crecer en un entorno predecible y seguro, entendiendo que mi motivación al establecer estos límites debe ser la de orientarlos en lugar de controlarlos y dominarlos. ¿Es un acuerdo? Nos vemos en otra oportunidad para firmar un nuevo tratado con amor. Claros, razonables y consistentes. Firmo ese tratado con todo el amor y es el tratado con el que Leo siempre queremos mandar a nuestros televidentes el fin de semana, con ese mensaje siempre en positivo, enviado desde la firmeza y desde la amabilidad. Por supuesto, con todo el amor. Ahí está María Alejandra Betancourt, siempre en la vocería, nuestra asesora temática de estos consejos tan útiles para reflexionar el fin de semana y ojalá seguirlos implementando a lo largo de la semana hasta que se nos junte con el otro tratado con amor y se nos vuelva un hábito como el que vamos a crear hoy aquí con todo el amor. ¿Estamos de acuerdo, Leito? Así es, Moni, de acuerdo, me gusta mucho lo que propone María, los límites claros, razonables y consistentes y bueno, a ponerlos en práctica. Hoy tenemos mucho para compartir con todo el amor y si te parece, Moni, creo que nos vamos de una a nuestro A mí también me pasa para presentar a todos los invitados que tenemos hoy. Me parece. Llegan hoy dos invitados, madre e hijo, Diana Patricia Durango, mamá de Tomás Durango. Bienvenidos con todo el amor, Diana y Tomás, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Muy bien, saludos gracias. Desde la distancia. Hola, ¿cómo está? Tommy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hola. Bienvenidos. ¿Asustados? Sí. Hombre, esto es como un libro. Sí, no sabemos lo que va a pasar, pero nos vamos a dejar llevar, ¿cierto? Prometo que será divertido. Gracias por estar con nosotros, por compartir esta experiencia. Hoy corta, pero queremos conocer la historia porque seguramente muchos padres nos sentiremos quizá identificados con lo que ha ocurrido con Tomás y su proceso de lectura. ¿Qué pasó? ¿Dónde nació? ¿Cómo llegaron a esto de la lectura? Bueno, nació de una historia. Tomás pasó un proceso de un colegio a un colegio muy bueno, entonces ahí empezamos a encontrar como las dificultades que él tenía en la parte de la lectura, entonces surgió nos invitaron. O sea, la exigencia académica fue mayor. Fue mucho mayor. Él no leía mucho, no era un niño lector. Digamos que en el colegio pues la parte de la lectura no era como muy profunda para ellos. Entonces al pasar de ese colegio a otro, en ese colegio sí, digamos que la parte de la lectura sí es muy fundamental. Incluso tienen la cajita de libros que les dan en el transcurso del año una cantidad de libros para leerse. Una maletica de estas, Tom. Cogen una maletica, entonces cogen el librito, lo leen, hacen su resumen y lo deben de presentar. Entonces empezó como la necesidad de iniciar pues como a buscar
un apoyo. ¿Te parecía al comienzo, cuando veías ese montón de libros, que decías, yo qué voy a hacer, en qué momento me voy a leer ¿Qué voy a todo leer? esto? ¿Qué pereza? ¿Sentías eso? ¿Y cómo lo empezaste a combatir? Pues con la ayuda de unos profesores que me ayudaron, pude lograr leer más, ¿Y cuál fue el truco? ¿Cómo lograste cambiar ese chip? leer por párrafos. Ujú. Si me equivocaba en uno, podía leer otra vez ese párrafo que me equivocaba. ¿Y así empezaste tú también a acompañar el proceso en casa o qué pasó? ¿Ustedes eran padres lectores o él nunca los veía leyendo? No, sí, sí. A mí sí me gusta la lectura, pero inicialmente pues uno coge la lectura de lo que, digamos, lo que uno estudia. ¿Cierto? Entonces, lo que yo leo, a él no le gusta. Yo leo mucho de la parte de impuestos, de derecho, entonces, pero a él le gusta mucho leer la parte de todos los jugadores, la historia de Cuadrado, ¿Deportes? la historia, sí, Sí, todo lo que ok. es el deporte. A él le gusta mucho el deporte porque nosotros nos invitaron en el equipo donde está Tomás, nos invitaron a un evento universitario y allá fue donde conocimos a Aula Moderna. Yo los vi, empezaron a promover toda la literatura, matemáticas, inglés, un paquete muy bueno, entonces ahí surgió la necesidad, dice, este es el apoyo que vamos a tener con Tomás, entonces empezamos como esa parte, empezar a enseñarle y empezamos a coger como por programas, ¿Y qué empezó a pasar con Tomás? a cambiar. Absolutamente. A cambiar. Fue una cosa impresionante, en el colegio lo felicitaron porque tuve mucho apoyo de los profesores. Vieron el cambio de Tomás, que ya empezó a cambiar, las notas empezaron a subir, el profesor de español empezó a felicitarlo, ya las tareas, las notas de sociales, de ciencias, todas empezaron a cambiar. Entonces ahí fue cuando empezamos a crear los hábitos de la lectura. Hoy en la casa, en un día en el que no tienes nada que hacer, ¿a ti se te ocurre ir a coger un libro? Sí, para entretenerme un poco sobre la lectura, todo eso. Y más para allá de los imaginarme. deportes, ¿qué te gusta leer? La historia de Cuadrado, cómo van los deportes. Pero ¿hay algún género más allá fuera de los deportes o solo deportes y siempre buscas eso? A mí ¿O me buscas encanta totalmente el aventuras, deporte. ficción? A mí me encanta mucho la ficción porque amo mucho la acción, Sí. pero Pero leer sobre fútbol colombiano es como leer de ficción, ¿cierto? porque hay mucha acción. Ahí se juntan ambos géneros y siempre con la esperanza de un final feliz. Vas bien, Tommy. Te queda mucho por leer y eso me gusta. ¿Leen juntos en la casa? Sí, ahora con lo de la pandemia, que nos tocó pues estar en la casa, mandaban muchos talleres, empezar como a implementar controles, los hábitos, la cantidad de talleres que mandaban los colegios, nos tocaba consultas, hacíamos todo en grupo. Y ahí Yo le pusieron muy a prueba el proceso que venía llevando Tomás, ¿no? De iniciarse con los hábitos. Sí, Funcionaron perfecto. ¿Cuándo empezó Funcionaron. Tomás a generar esos hábitos que no tenía? empezamos a iniciamos desde el año pasado cuando Aula Moderna nos enseñó, digamos. O sea, es 10, una 11 enseñanza. años, Tommy tiene 12. Donde Tommy ya va a tiene cumplir los 13. Iniciaste más o menos a los 10, 11. 11 añitos. Los 11 añitos. Porque inició. muchos decimos, no, ya, nos cogió la noche, ya no lo hicimos y nos quedamos, Leo, como con ganas de arrancar. Así es, Moni, pero lo decía al principio, nunca es tarde para llegar al mundo de la lectura. Y lo que quería preguntarle a Tomás era, Tomás, pues uno ve que la mamá lo dice muy orgullosa, cambió mucho Tomás, mejoraron las calificaciones, los profesores nos felicitaban, los profesores te felicitaban a vos, Tomás. Claro que salió Pero Tomás, correcto. ¿qué cambió en ti? ¿Empezaste a ver la lectura de otra manera? ¿Te pensaste a ver un poco más intelectual? ¿Los amigos te escuchaban hablar diferente? ¿Qué cambió en ti cuando empezaste a leer de otra manera? Primero, uno no cambia como es, uno cambia la manera de ser, uno cambia, No cambia No. la esencia. no cambia ¿cierto? la esencia, sino la manera de que uno hace el trabajo. Uno como lee, uno como se expresa. Ok. La lectura es como pensar una imaginación. Así es como la vi yo.
Pensar una imaginación, eso me gusta, eso de pensar una imaginación. Sí, bonito. Porque uno va imaginando, es como literal lo que va narrando, lo que va describiendo el libro y uno se va dejando llevar porque nunca, como dicen por ahí, se lee un libro de la misma manera, cada uno tenemos nuestra propia versión, nos hemos imaginado los colores diferentes, los personajes diferentes y eso lo hace a cada libro muy especial. ¿Qué pasaba antes, Tomás, que no te gustaba leer, además de que en el colegio no lo incentivaban? ¿Qué sentías tú que te daba pereza o qué te faltaba para que despertara en ti ese hábito de lectura? Veía que la lectura no me gustaba. No. ¿Pero por qué? ¿Te parecía Casi aburrida? no ¿Te imaginaba obligaban? cosas. No imaginaba cómo era leer un libro. O sea, y hacerlo leías casi realidad en mi que mente. leías en automático, ¿sí? Porque había que leerlo. En el colegio te obligaban a leer. Sí, me obligaban. Ujú. La lectura de los textos que hoy te ponen de forma académica, a veces se hace de manera libre. Hay que leerse un libro, ¿tú eliges cuál o siempre son textos impuestos? Uno tiene que elegir cuál libro y cuál no le gusta. Si no le gusta ese libro, pues le dicen un libro, le Sugieren. sugiere un libro para poder leerlo. Si le gustó, pues bien, le gustó. Cuando adquiriste ese hábito de lectura, ¿qué empezó a mejorar? No sé, académicamente, pongamos. La manera de pensar. ¿En todas las materias te empezó a ir mejor? ¿Lo Sí, sentiste así? Sí. ¿La relación con tus amigos? La relación con mis amigos siguen igual, mejor, así, jugando. ¿Hacer las tareas es un poco más fácil que antes, tal Sí. vez? Ujú. ¿Tienes una rutina diaria de lectura? ¿Lees antes de acostarte o al levantarte? Antes de acostarme, yo leo mucho la Biblia. Ujú. ¿Te gusta leerla? Yo soy muy católico. ¿Y la entiendes? Sí. ¿Te gusta? Porque la historia es un cuento fenomenal, además, ¿cierto? Largo, larguísimo. Y tiene unas historias que enganchan, creamos o no, es muy bien contado. Sí. Lo que pasa es que a veces es difícil, pero ya lo entiendes. Sí, hay muchas palabras que uno se enreda mucho, pero igual uno tiene que aprender a leer. ¿Cómo han seguido ustedes en casa fomentándole a Tomás este hábito? Bueno, con lo del el proceso que hemos tenido de los talleres que mandan del colegio, de los colegios, digamos que yo le doy como un control, yo le doy un cronograma, o sea, le doy las actividades y en cada actividad le digo qué debemos de leer para poder resolver ese taller. Y también yo le digo, bueno, póngase a leer, mira la historia, mira que este jugador, como sé que a él le gusta mucho eso, entonces mira este jugador, tal cosa, entonces él va y busca. ¿Le das cuerda? Sí. Como se dice vulgarmente. Sí, entonces yo me pongo también a leer, entonces él también lo siento al lado para que él también pues como que vaya haciendo sus cosas, o sea, yo lo dejo que él vaya mirando qué es lo que quiere, yo no le impongo que tenga que leer esto, no. Los del colegio sí hay que hacerlo. Tommy, antes de despedirnos, no sé si Leo tenga alguna otra inquietud, pero yo quisiera preguntarle a Tomás qué nos recomendaría hoy leer, e incluso a los niños que nos están viendo. Tomás, ¿qué texto, qué libro de esos que te has leído ha sido algo inolvidable y que sabes que si un niño se lo lee va a quedar enganchado con ganas de leer cada vez más? Lágrimas de ángel. Lágrimas de ángel. De ángeles. Leo, anótelo pues. Lágrimas Nos vamos de ángeles. a por él. Esos son de algunos hinchas del fútbol, pueden servir también. No digo de qué equipo, pero sí, de muchos les sirve. Lágrimas de ángeles. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, nos dolió rico, gracias por compartir la experiencia. Ya vendrán, por supuesto, los que saben aquí con todo el amor para que hablemos de cómo fomentar esos hábitos de lectura, desde esas herramientas que existen, que han sido diseñadas, que han sido además probadas y que funcionan para que nuestros niños le cojan amor a la lectura. Nos vamos a ir al corte, pero ya regresamos, por supuesto, con los que saben. Leito. Nos vamos al corte, bien dateados, Moni. En esta relación mágica niño, adulto, libro, el padre, la madre son los encargados de maravillar a su hijo con el libro y de descubrirle el mundo sorprendente que guarda. Estos momentos de lectura son muy gratificantes porque están además envueltos de afectividad. Ya volvemos con todo el amor.
Renato. Volvemos con todo el amor, Moni, y hoy hablamos de los hábitos de lectura. Recuerden que nuestra línea está abierta para participar, 232-3903, y tengo también aquí saludos en Facebook. Nos dice Marcela Hernández, bueno, Daniela Ceballos nos dice, gracias por el programa, comparto un pequeño plegable que elaboré pensando en este tema de la lectura. Ahí está en nuestro chat de Facebook para quienes quieran revisarlo. Y Marcela Hernández recomienda El Maestro Ciruela, dice, El Maestro Ciruela, mitos griegos y Cuando despierta el corazón fueron libros que leí estando pequeña y son fantásticos, además de fáciles de entender para los niños. Pues ahí son válidas todas las recomendaciones, también lo pueden hacer a través de nuestra línea telefónica o a través de nuestro Facebook Moni. El Maestro Ciruela es uno de los clásicos, ¿no? Clásicos. Recuerdo el título, pero no el contenido. Me lo voy a tener que volver a leer. Nos vamos a ir de una vez. Una ciruela que comió, pero no la que leyó. A mí de ciruela solo me recuerda la comida. Aquí están los que saben hoy con todo el amor. Laura Zuluaga Berrío es nuestra invitada hoy a Los que Saben. Ella es docente, promotora de lectura del grupo educativo Aula Moderna, que pueden encontrarlo así en redes sociales, en Instagram, @Aula Moderna. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Hola, Leonardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias. Laura, bienvenida con Hola, todo el amor. Mónica. Tú eres muy joven, Laura. ¿Desde cuándo te iniciaste tú como con esos temas de lectura, con un poco de tu historia personal que te enganchaste así de fuerte que hoy te dedicas a promoverla? Bueno, hace un año, exactamente, un año y un mes, que yo me gradué de la universidad. Y un poquito antes de salir de la universidad, ya estaba trabajando, empecé a trabajar como tallerista y promotora de lectura con la Fundación Taller de Letras. Y presenté una propuesta yo solita para Fiesta del Libro y allí fue cuando conocí a Andrés Vega, que es el gerente de Aula Moderna, y pues hicimos conexión y comenzamos a trabajar y a gestionar nuevos proyectos. ¿Pero qué te hizo cogerle amor a la lectura y parar exactamente en este tema? Desde que estaba muy pequeña me ha encantado la lectura y creo que ha sido tal vez un asunto natural. Y a medida que yo iba avanzando en mi recorrido en primaria y bachillerato, me preguntaba, bueno, ¿qué quiero hacer cuando sea grande? Que esa es la pregunta que yo creo que muchas veces erróneamente le hacemos a los niños. Y yo, pero a mí lo único que me gusta hacer, o siento que para lo único que soy buena es para leer. Porque ¿En tu no casa ni siquiera para escribir. ¿Tus papás leían contigo o a qué te refieres con natural? De pronto ¿Fuiste sí, tú, tu mundo? tal vez leían conmigo, pero no lo recuerdo mucho así. Sí recuerdo que en mi casa hubo una biblioteca que era un poco vieja, pues ya de hecho no está. Y estaba en un cuarto de atrás de mi casa y no nos dejaban entrar a ese cuarto. Ah, lo prohibido. Había una prohibición. ¿Sí? Y ahorita vamos a hablar más adelante de la incitación a la lectura, como no hay que gritar a viva voz o no hay que casi que obligar a los niños y a las personas que esto se tiene que hacer, sino más como esa provocación casi que sutil. ¿Cierto? Bueno, de una vez, ¿cómo entonces se logra? Bueno, entonces, Mónica, yo y Leonardo, yo les quiero invitar a un viaje. Esto es un viaje a través de la promoción de lectura, un viaje hacia la promoción de lectura, que es como lo vemos acá en esta maleta tan maravillosa que tenemos. Y para este viaje quiero darte unos tiquetes, ¿cierto? Acá están en orden. El primer boleto para ese viaje, ¿nos puedes leer, por favor, Mónica, la pregunta? Dice, ¿qué es leer y cómo se empieza a leer? A propósito entonces de qué es leer y cómo se empieza a leer, nosotros podríamos decir en una definición tal vez muy primaria y tradicional que leer sería decodificar un código, ¿cierto? Empezar como a distinguir esas letras y esas palabras y cómo las vamos armando. Pero tenemos un autor muy importante que es Paulo Freire, que luego nos va a decir: leer no es simplemente decodificar unos símbolos, sino que se trata de leer el mundo, ¿sí? Y en ese sentido, la lectura
en los seres humanos comienza, incluso hay una autora colombiana, Yolanda Reyes, que tiene un texto muy bello en donde dice que la lectura empieza desde la gestación, porque es una relación con el lenguaje. Antes de tener una relación con el código escrito, nosotros tenemos unas relaciones con el lenguaje, con las imágenes, con las palabras habladas, es decir, con la oralidad. Me gusta que se habla, pero es que allá está. Sí, claro. Yo No, voy a no. tomar algo. Moni, es que a propósito de lo que dice Laura, hay un comentario aquí de Jessica María Bedoya que refuerza lo que está diciendo ella. Dice, excelente programa y el tema de hoy, porque para este hábito funciona muy bien las neuronas espejo. A mi hijo menor le he leído desde el vientre y le encanta que le lean. A lo Y que se ahí- refería nuestra invitada. Y ahí hay un gran tema y un gran bache, porque muchos pensamos que la lectura comienza cuando los niños aprenden a leer lo que llamamos como el proceso de lectoescritura, y de ahí para atrás hemos perdido un montón de tiempo, ¿no, Laura? Como padres. Exactamente, hay que ser conscientes de que el lenguaje con el niño y con la niña empieza desde esa gestación y es un lenguaje, como muchos autores también lo sugieren, desde el amor. Y es que si más adelante queremos inculcar a los niños un hábito de lectura, es primero empezar a consentir los niños, a tratarlos con amor desde el lenguaje mismo, a contarles historias, empezando por narrárselas también, y luego hacer esa relación entre lo que se está narrando y saber que eso pertenece a algo escrito, es decir, hacer la relación entre la oralidad y la escritura, para que los niños y las niñas comprendan que eso que se está leyendo pertenece a un libro y que entonces, ¿qué tal adentrarse en ese libro? Tengo mi segundo ticket, Leo. Lo voy a leer. Laura me hubiera dicho, yo no hubiera hecho libreto. Vos, mira. ¿Es la literatura infantil solo para niños? Bueno, la pregunta es para ustedes. ¿Ustedes qué dicen? No, No, claramente para nada. no. De las cosas entretenidas para leer, es la literatura infantil. De acuerdo. Es la literatura infantil solo para niños. Bueno, acá hay un texto de Gustavo Martín Garzo. Quiero leer un fragmentico. Este texto se llama Una casa de palabras, publicado en el 2013, y él dijo... C.S. Lewis dijo que la literatura infantil es aquella que también gusta a los niños, y estoy de acuerdo con esta definición. Un libro para niños o jóvenes, antes que nada, debe ser un libro de verdad, es decir, debe ser buena literatura. Y me gusta mucho, bueno, no sé si de pronto recordamos, Lewis es el escritor de Las Crónicas de Narnia, todo un mundo de fantasía. Y él dice, la literatura infantil es aquella que también gusta a los niños, es decir, primero debe ser buena literatura en general. Y es que acá este autor, que es Martín Garzo, dice que la literatura infantil, en lo que se diferencia con la literatura de pronto para jóvenes o adultos, es en su manera de transmitir el mensaje, pero está tratando los mismos temas. Es que si ¿Ustedes engancha cuáles a un creen? niño, engancha al que sea. Exactamente. Ajá. ¿Cuáles son los temas fundamentales de todas las historias, de toda la humanidad, desde los inicios? El tema que a nosotros más nos gusta siempre, El amor, sí. ¿cierto? El amor, la muerte, la guerra también es un tema que siempre está presente en cada cultura. Entonces, mira que esos temas no se están excluyendo de los cuentos infantiles. Vámonos, por ejemplo, a los cuentos fantásticos, propiamente yéndonos a la tradición europea, como los cuentos de hadas, Hermanos Grimm, Hans Christian Andersen. Miremos que allí todo el tiempo el mal está al acecho. Hay brujas que amenazan, o el niño se pierde, o pasa algo, hay un ogro. Entonces, estos temas también pertenecen a la literatura infantil, pero es la manera de narrarlos, porque claro, los niños están de pronto en una etapa más primaria del lenguaje, y también muchas veces se tiene más relación en primera instancia con la imagen. Es decir, primero leemos el mundo, las imágenes, antes que entrar a leer el código escrito. Y a propósito de esto, podemos sacar un libro de nuestra maleta, ¿cierto? Acá tengo un libro muy bello, pues es que esta maleta es todo un universo de fantasía. Se llama Cuentos silenciosos, de un autor italiano, si no estoy mal, que es Benjamin Lacombe. Y acá, ¿qué nos sugiere esta narración? ¿Ustedes qué me dicen?
O esta narración no, esta imagen, ¿qué narración nos sugiere? Y acá dice, ¿cierto? La de Pinocho. Bueno, lo bonito de este texto, lo especial más bien, es que no tiene pues tanto, de este libro no tiene tanto texto, sino que son esencialmente imágenes. Miremos este. Porque uno sabe que Pinocho miente, ¿cierto? Pero en ese libro mintió con toda. Se está exagerando. Ay, a mí me encanta. Ay, es divino. Porque, bueno, haciendo un paréntesis, a propósito de muchas formas de llevar la literatura a los niños, por ejemplo, pero también a los adultos, y es que cómo no nos vamos a sentir encantados frente a este libro tan bonito, es generar estrategias. Estos son los libros en pop-up, en relieve, porque claro, son vistosos, juegan mucho con el símbolo, con la imagen, y yo quiero que hagamos un ejercicio. ¿Qué le sugiere esta imagen que estamos viendo acá? Miremos que no nos está mostrando un texto, pero ya nos está mostrando acá que es como una flor, ¿cierto? Sí, ternura. Como Y- paz. Y adentro de la flor hay, ahí se ve bien, una niña. Hay una niña dormida. Nada. Una niña, es como una niña dormida. Bueno, resulta que este autor lo que hace es compilar algunas imágenes de unos cuentos muy icónicos. Este, por ejemplo, es uno que se llama Pulgarcita, de Hans Christian Andersen. Entonces nosotros tenemos este texto acá, esta imagen acá, y podemos empezar a imaginar el texto. No necesariamente, Al revés, sí. sí. Muchas veces nos dan el texto y luego nos sugieren el gráfico, el dibujo. Y mira que en el ámbito de la realidad no es tan así, porque nosotros empezamos, todo entra por los ojos, ¿cierto? Empezamos leyendo las imágenes, todo lo que estamos viendo en este red. Yo leo tu gesto, cómo estás vestida, eso me dice a mí algo, ¿sí? Eso, un niño, incluso, un niño desde sus primeros meses, antes del año, ya está leyendo eso que ve. Entonces, acá este autor nos invita a generar una historia, y la historia de Pulgarcita, pues básicamente es que una mujer sembró una semilla con la esperanza de tener una niña, y en efecto, pues de la semilla nació una niña, como en una florecita, pero era una niña muy pequeña, de un dedo pulgar. Por eso se llama Pulgarcita. Hermoso. Resulta que, como en todo cuento fantástico, y como te decía ahora, el mal está presente, alguna vicisitud sucede. Ella es una niña un poco traviesa, curiosa además, que eso es otro asunto que caracteriza a todos los niños y que debemos aprovechar para la promoción de la lectura. Ella se pierde y se encuentra con personajes malvados, finalmente se encuentra con un personaje, como en todos los cuentos clásicos, que le ayuda, y bueno, logra como resolver su vida, se enamora y todo el asunto. Pero entonces miremos cómo podemos generar estas estrategias de crear historias a partir de, primero, la observación de una imagen. Esta nos sugiere una mujer con alas de mariposa, ¿sí? Ahí el texto es mínimo, Laura, ¿cierto? O prácticamente no lo tienen, por lo que veo en las imágenes. El texto. Pues mira, Leo, hacia el final, él sí tiene, ay, miren este tan bello, el resumen, más o menos, de los textos que está citando ahí con las imágenes, pero es muy mínimo. Laura, sepárate, es que estás golpeando el micrófono. Ah, sí, Exacto, ahora sí. Me gusta este Entonces, libro, Laura y Moni, porque creo que es una buena herramienta para los padres que van a empezar a leer con sus hijos. Leen primero como ese resumen de cuento, y de ahí para allá es la imaginación de uno como padre lo que empieza a funcionar para adentrarlos en ese libro tan atractivo además para todos. Uno pensaría que es un libro para niños pequeños, pero queda uno ahí embelesado viéndolo. Me voy con el tercer tiquete, Leito. Ah, lo tengo al revés. Adelante. Dice, ¿por qué la literatura en el espacio público? A lo que se le llama promoción de lectura, que es a lo que se dedica Aula Moderna. Ay, sí, lo quité, perdón. Ahí lo dejo. ¿Por qué la lectura o la literatura en el espacio público? sí, acá vamos a hablar propiamente de una diferencia que hay en la educación, y es de los espacios escolares y de los espacios extraescolares.
Bueno, y no lo digo yo, por ejemplo, Antanas Mockus, él habla mucho de lo que es el espacio público y ese valor que adquiere el espacio público en la educación de los sujetos. Entonces él dice que incluso en el espacio público, es decir, en las bibliotecas, en la calle, en las ferias, en las fiestas del libro, en espacios espontáneos, es decir, no tanto como en el colegio, se da un aprendizaje, eso, precisamente mucho más natural. Y es allí donde hay un terreno muy abonado para nosotros empezar a promover estos hábitos. Por eso es que Aula Moderna entonces decide dedicarse a este tema de la promoción de lectura, porque más allá de las fronteras de la escuela, que la escuela, por supuesto, también es un espacio sumamente rico e importante para promover la lectura, y no solo desde el área del lenguaje, sino desde todas las áreas, pues están los espacios de ciudad. Entonces, nosotros le apostamos a esto, y es el derecho a lo público, como en los parques, en las ferias, establecemos relaciones con las otras personas. Perfecto. Llegamos a una clave, Leito. El tiquete número 4 dice, ¿cómo transmitir la pasión por leer y escribir? Que es justo lo que quisiéramos, no solo a veces transmitir, sino enseñarles, así nosotros no la tengamos. Muchas veces yo digo, bueno, yo no soy la lectora que quisiera ser o que quisiera haber sido, pero sí quisiera que mis hijos lo fueran, y entonces, ¿cómo hago? No para transmitir en este caso, sino para promover ese gusto por leer y escribir. Bueno, yo te puse ahí la palabra transmitir con un propósito, y es para citar una frase que me parece muy bella de un autor, Jorge Luis Borges, que él dice: el verbo leer, así como el verbo amar y el verbo soñar, no admiten el modo imperativo. El modo imperativo es la orden, es decir, el verbo leer no debe ser una orden. Y este librito, pues que ya lo cité, Una casa de palabras, ha sido un derrotero, porque acá el autor nos sugiere que para transmitir esa pasión por leer, los padres y las madres lo que deben hacer es dar el ejemplo. Entonces, no, él dice acá, una mamá no hornea galletas y le dice al niño, ven, pues come, no, él va a querer hacerlo. Lo mismo con la literatura, no es como a viva voz gritar ese hábito, o a veces pues sí es necesario, pero es más ese ejemplo, o sea, que si se no da. lo tenemos necesariamente nos toca desarrollarlo de alguna manera. De alguna manera. O por lo menos fingir que leemos, a ver si a ellos se les pega No, algo. Moni. Pero más que fingir, yo creo que la invitación, y como lo dice Laura, es adentrarnos un poquito, que creo, no sé, Laura, como promotora de lectura, qué tanto se encuentre en la calle con este tipo de casos. Yo percibo muchas veces que a los padres, a muchos padres, les da pena leer en público y les cuesta frente a una reunión, en un salón de clases, en una exposición. Y no sé si esa misma pena se traslade a la intimidad de la casa para leerle un cuento a un hijo, y creo que hay que combatir eso también. A veces nos da pena leer, y nos da pena leerle a nuestros hijos, y creo que hay que empezar por ahí. Es romper esa frontera entre la oralidad y la escritura, porque nosotros acá hablamos de una manera muy fluida, y pues todo el mundo lo hace, pero ¿qué pasa cuando estamos leyendo? ¿Cierto? Entonces, de pronto iniciarnos contando una historia, pues qué más historia que la historia de nuestra propia vida. Y bueno, como tú decías ahorita, Mónica, bueno, pues si no tengo ese hábito, lo adquiero. Pero digamos ¿sabes qué? que sí, de una manera de pronto no muy ambiciosa, pero empezar a Por mirar. ejemplo, yo no tengo mucho el hábito de la lectura yo sola, pero con ellos sí hago el esfuerzo y lo disfruto un montón, y me obligo yo misma a con ellos leer cuentos. Te contaba ahora que acabamos de terminar, por ejemplo, Harry Potter y la Piedra Filosofal, y ha sido toda una aventura cada noche, avanzar 2, 3 paginitas. Tampoco era una cuestión pues de sentarnos y hasta que no terminemos el cuarto capítulo, lo leímos pausadamente, lo disfrutamos un montón, pero pues es búscale la comba al palo, sí. Y también la lectura se da en un ámbito, como lo decía Leo, de la intimidad, ¿cierto? Porque nosotros leemos a veces en la noche para dormirnos, y no leemos en el resto del día, pero sí en ese espacio de la intimidad. Y el espacio que los padres tienen con sus hijos, pues es un espacio también de esa intimidad. Nos queda un tiquete rápidamente, porque lo que tenemos, o lo que tiene Aula Moderna hoy para el ensayo de amor es genial. La quinta dice infinidad de posibilidades para narrarnos. ¿Qué me gané con este tiquete? Bueno, acá vamos a hablar propiamente de algunas actividades que nosotros realizamos
para que los niños, las niñas y todas las personas además empiecen a escribir, no solamente a leer, sino también que se atrevan a contar historias. Acá en esta maleta, que es una maleta muy especial también, tenemos una cajita. En esta cajita hay un juego sugerido, que pues no lo sugerimos nosotros, sino un autor que es Rodrigo Argüello, y te voy a pedir que saques uno, por favor. La cajita... Tiene un letrero que dice, ¿qué pasaría si? Exactamente. Ay, esto me gustó. Entonces, la ¿Lo idea... saco? Sí, espera un momentico, Mónica. La idea es que nosotros empecemos a imaginar una historia de qué pasaría si tal cosa. ¿Sí? Infinidad de posibilidades. No sé, entonces tú sacas un papelito. Es que no quiero mostrar todavía, pero porque es que hay papeles y confites. Obvio yo quería el confite, pero me va a tocar sacar el papel. Oye, ¿qué pasaría si recibimos ya una llamada? Hágale. Perfecto. ¿Podemos? Sí, de una. Para no hacer esperar más a Daniel Duque, que está ahí con nosotros en el 232-3903. ¿Qué pasaría si no le contestamos a Daniel? No me quiero imaginar, Daniel. Bienvenido, con todo el amor, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y ustedes cómo han estado? Hola. Muy bien, Muy Daniel. bien, Daniel. Bueno, ¿qué pasaría si? No, lo sigo escuchando atentamente y muy contento por ver a Laura ya representando a Aula Moderna. Muy contento porque pues también soy profe y hago parte del grupo educativo Aula Moderna y me da muchísimo gusto pues ver que la maleta está allá y se ve muy linda. Daniel, gracias también por dedicarte a esto y por promover esos hábitos de lectura y la lectura en general entre todos, incluyendo los niños, a los que pues también debe gustarle la literatura, como decía Laura ahora. Entonces, gracias a ustedes por abrir el espacio en el programa y pues enseñarle a todas las personas que el asunto de la lectura, como bien lo decía Laura ahora al inicio, citando a Freire, no refiere solo a texto escrito, sino también a otras expresiones no escritas, ¿cierto? Como el cuerpo. Y mi aporte pues va en relación a eso, y es que la lectura debe partir del placer, debe partir del gusto, del sentir de cada persona, no solo de los niños. Pues en el caso de Mónica, ella decía que no es tan apasionada por la lectura, pero pues lo puede ser, ¿cierto? Es cuestión de que mire qué le gusta, qué le llama la atención. Con ellos. Daniel, por eso decía yo, es buscarle la comba al palo, porque leer con ellos sí me encanta, sacar el rato, arruncharnos, leer, que me pregunten, mamá, ¿qué significa esto? Eso sí me gusta un montón. Entonces, pues por eso decía yo, busquémosle la comba al palo. Exacto. En el caso mío, por ejemplo, yo inicié con teatro, porque como dice Aristóteles, el teatro es el lugar, el espacio en el que se da la catarsis del ser humano, en el que se liberan las pasiones del hombre, y pues allá fue donde encontré como el espacio para la lectura. Daniel, muchísimas gracias por participar, por hacer No, parte de gracias a esto tan ustedes. bonito. Gracias a Feliz ustedes, tarde. saludos a Laura, saludos Gracias, por allá, Dani. me imagino que están detrás de Feliz cámaras, tarde. a todo el grupo educativo de La Moderna y también a Leo, un abrazo grande para todos ustedes. Muchísimas gracias por abrir el espacio en el programa. Chao, Él es Leo Dani. y yo Un también abrazo. leo. Muchas gracias. ¿Qué pasaría si fueras de fuego? Saqué este papelito rápidamente porque si no, no nos alcanza para el final. Listo, eso nos abre una ventana entonces a un asunto muy imaginativo. ¿Qué pasaría si fueras de fuego? Pues la ficción y es la posibilidad de pensar, bueno, ¿yo qué haría? Y quién sería? ¿Y cómo me llamaría? Y de pronto tendría poderes, ¿dónde viviría? ¿Qué haría? ¿Qué me gustaría? Y empezar a generar una narración a partir de ese personaje de fuego. ¿Y qué le pasa? Yo me llamaría Candelario. Candelario, súper bien. Súper bien. Yo me llamaría Sirviendo. El que lo entendió, lo entendió. Exactamente. Chispita. Muy bien. Esta es entonces la actividad. Bueno. Tiene muchos papelitos. ¿Qué pasaría si vivieras en otro planeta? ¿Cuál planeta sería? ¿Qué pasaría si fueras un personaje fantástico? Y Mónica, Y así te nos vamos propongo que viendo. miremos este librito rápidamente, que también nos propone unos juegos. Se llama Animalario y es muy interesante porque él va partido en 3 y en cada parte, en cada fragmentico del libro, muestra una parte de un animal. Mira, Leo. Entonces, como qué bueno. lo vamos organizando como queramos, nos va poniendo un animal que es pues casi que Vea, ahí está el ficticio, jabancho.
Una mezcla entre jabalí, y ballena acá y nos chancho. dice una descripción: productivo mamífero de pertinaz picadura de ambientes malsanos. Y nosotros podemos entonces tener este libro con los niños en un espacio escolar o extraescolar y le preguntamos, bueno, este personaje, ¿qué nombre propio le pondrías? ¿En dónde vive? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo surgió este personaje? Entonces es una manera de incitar a la imaginación. de Como activar todo en la las herramientas de imaginación. crianza de las que aquí siempre hablamos, partiendo de la pregunta, de conocer qué sabe el niño, no dando respuestas, sino dejando también ser creativos y dejar la puerta abierta. Nos vamos a ir a la pausa, nos vamos con la frase, ya viene nuestro ensayo y amor. Nuestra frase nos dice, la lectura de un libro es la fortuna de un niño. Tenemos la oportunidad de ser millonarios de conocimiento este fin de semana. Ya volvemos con todo el amor. Bienvenidos. Tenemos una gran sorpresa para todos ustedes. En este momento vamos a trabajar un poco lo que es el teatro en miniatura y el teatro en sombras. Es algo lleno de magia, lleno de fantasía, y el libro que tenemos invitado para el día de hoy es El libro de la selva. Laura, ¿qué tal si empezamos esta maravillosa narración? Muchas gracias, Lau. A propósito del teatro en sombras, creo que vamos a dejar únicamente el teatro en miniatura por cuestiones de tiempo. Pero Pero preséntense quiénes son. Sergio, ¿cierto? Que es el instrumentista aquí de la obra. Andrés Vega, el administrador de Aula Moderna. Laura, que ya conocemos, Y Laura Romero, docente y accionista del grupo educativo Aula Moderna. Pues bienvenidos, aquí está el ensayo de amor. A mí la parte que más me gusta en un concierto es cuando el cantante presenta a cada instrumento. Entonces, por eso Sergio. no voy a dejar de presentarlos porque me parece genial que cada uno cumple una función súper importante para ver lo que vamos a ver. Todo de ustedes en este espacio. Muchas gracias. bueno,
vamos a hablar un poquito del libro de la selva. Es un texto escrito por Rudyard Kipling, un autor inglés nacido en la India, y bueno, es un libro que tiene muchísimas narraciones, y acá traemos en particular una sola, pero hay que tener en cuenta que es un mosaico de muchas historias muy bonitas. Esta se llama Mowgli en la ciudad. Entonces, iniciamos. Padre Lobo se asustó mucho al escuchar un ruido entre los matorrales. Se aproximó para ver qué era, pensando que tal vez sería una presa, que tal vez sería un depredador, pero vaya sorpresa la que se llevó cuando vio un cachorro humano. Padre Lobo realmente se enterneció, pues era un bebé muy tierno y llevó al cachorro humano a la manada del resto de lobos junto a Madre Loba, que lo acogió como uno más de sus lobitos. Podéis adivinar lo feliz que sería la vida de Mowgli con los lobos. No tenemos posibilidad de describirla, pues ocuparía demasiadas páginas. Creció junto a los lobatos, aunque ciertamente su ritmo de crecimiento fue mucho más lento. Padre Lobo, con infinita paciencia, le enseñó el significado de todo lo que habitaba en la selva. El ulular del búho, el correr de las cascadas, el sonido que hacen los murciélagos, todo encerraba para ellos un significado. Balú, el gran oso, era su maestro en la selva. Le enseñaba a Mowgli todas las reglas de supervivencia. Balú era un oso muy sabio que se encargaba de instruir a todos los lobitos. Pero Shere Khan era el tigre malvado. Era el gran enemigo de Mowgli y desde que él era un bebé quería cazarlo. Vosotros lobos jóvenes, ¿por qué aceptáis a un humano en nuestra manada y le das voz y voto? Saliste a cazar hoy, el primer hora larga de frío intenso. Enseña la pieza que tanto soñaste, se fue por la selva, mundo impenetrable. Cazador, 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 cazador. Así fue como diciendo esto, Shere Khan, el tigre, puso a los lobos en contra de Mowgli y estos lo expulsaron de la selva. Mowgli estaba muy triste porque ahora debía dejar a los otros animales que realmente lo querían. Kaa, la vieja serpiente, le dijo a modo de despedida: mudar de piel siempre duele. Y fue así como Mowgli llega a una ciudad, y es nada más y nada menos que la ciudad de Medellín. Mowgli en la ciudad. Todo confundió a Mowgli en este nuevo espacio que conocía. El sonido de los carros, la música, el ruido de las industrias, todo era nuevo para él. Estaba muy asustado, pero encontró a un lobo que se le hacía un poco familiar. Hola Mowgli, ¿cómo estás? Estamos en la ciudad de Medellín. Mira qué hermosa ciudad, las calles, su primavera. ¿Cómo estás? Bueno, realmente un poco confundido. ¿Y qué te parece si me muestras esta ciudad? Claro que sí, por supuesto. Te voy a llevar a un sitio donde tengo dos amigos muy especiales. Dos parceros muy especiales y nos vamos para un bar de unos amigos. ¿Te parece? Fue así como Mowgli conoció a Mesua y su esposo, que eran los dueños del bar al cual habían llegado.
Empezaron a bailar salsa y todo esto le pareció muy nuevo a Mowgli, pero realmente le gustó. Presentó a Mowgli a Mesua y su esposa, que eran los dueños del bar. Y entre tragos y fiesta, Mowgli les contó su historia. Les dijo que él se había perdido en la selva cuando era un niño, que un tigre malvado lo había raptado. Fue así como Mesua y su esposa se dieron cuenta de que Mowgli había sido su hijo perdido, que hacía muchos años, exactamente los años en que él estaba perdido en la selva, les había raptado a su pequeño bebé. Entonces Mowgli encontró por pura casualidad de la vida a sus padres en la ciudad de Medellín. Y aunque había dejado la selva, esta ciudad le ofrecía ahora una nueva historia que estaba a punto de escribir. ¡Bravo! Ahora es Mowgli Jaramillo Londoño. ¡Mowgli, parcero! Gracias, ahí lo tiene Leo, ese libro es hermoso, miren qué fácil de hacer, cerrarlo para que veamos la portada, por favor, porque esto se nos acabó. Cerrada la portada del libro, cerrado el programa. Aula Moderna, muchas gracias por existir, por contarnos, por darnos estas ideas tan geniales para fomentar esos hábitos de lectura en los niños desde bien pequeños. Muchas gracias. Muchas Felices gracias. y que tengan un feliz resto de tarde. Leito, feliz fin de semana. Nos Igualmente, vemos. Moni, a los Gracias. muchachos de Aula Moderna, muchas gracias y a todos por estar ahí conectados con todo el amor. La próxima semana nos vemos con un nuevo programa y un tema de interés. Chao, pescado.